Ha ocurrido en nuestra ciudad a lo largo de esta semana, analizamos, se cumplen 125 años que la Fundación La Caridad pues es una realidad en nuestra ciudad. Bueno, había una visita institucional, seguro que ustedes lo han visto también en periódicos y en este caso redes sociales. Hemos querido, bueno, pues posar, ¿no?, esa visita, aprovechar el aniversario para invitar a los estudios al director de la Fundación La Caridad, Daniel Gimeno. Buenos días. Buenos días, Nuria. Bueno, que hablábamos of the record, ¿no?, el día del cumpleaños, del aniversario, el día que se hacía un poco oficial a medios y a prensa. Y me decías, lleva un día de cráneo, ¿no? Yo decía, yo no quiero correr, Daniel, yo quiero que tú vengas un día que estés relajado, porque claro, es que 125 años... es que dan para mucho, ¿eh? Dan para mucho. Es una historia muy dilatada, ¿no? En el tiempo es una de las instituciones de la ciudad, ¿no? Con ese nombre ya, que la misma palabra lo dice, Fundación La Caridad no suena a siglo XXI, suena a finales del siglo XIX. Claro. Era un término que se utilizaba mucho y a mí me gusta utilizar esa palabra de una manera mejor entendida, ¿no? Que lo que la gente a veces tira un poco para atrás, ¿no? Cuando la gente escucha Fundación La Caridad, claro, suena antiguo, casposo, pero caridad es una palabra que es un nombre que tiene mucha enjundia. Aparte estamos relacionados con el tema amor, también está relacionado con el tema de preocuparse por los demás, ¿no? Yo creo que esas dos conjunciones son bonitas y le tenemos que sacar partido, ¿no? ¿Cómo fue esa visita institucional? ¿Cómo fue ese acto un poco el que vosotros contasteis a la prensa que...? Bueno, pues mira, en realidad todo este año 2023 se va a celebrar este aniversario, lo vamos a celebrar de diferentes maneras. Hemos empezado a lo grande, hoy mismo tenemos una celebración, ¿no?, en Aura, donde vamos a celebrar la gala. Lo hemos hecho quizá en estas fechas porque este año es muy convulso con el tema de las elecciones y preferíamos estar un poco fuera de ese ambiente, ¿no? Por eso lo hacemos tan pronto, ¿no? Pero nos sirve de inicio, ¿no? De inicio de todo un año lleno de actividades, sobre todo internas dentro de nuestra fundación, pero también pues haciendo visibilizar toda la labor, ¿no? Compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento, que es el lema que nosotros hemos puesto para esta celebración. Pues mira, me gustaría subirme a ese lema y con el tema de compartir conocimiento, poder explicar a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, qué hace, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las líneas de trabajo de la Fundación, ¿no? Pues mira, nuestras líneas de trabajo son archiconocidas, ¿no? Pero trabajamos con infancia, con personas mayores y con personas sin hogar con enfermedad mental grave, ¿vale? Esas son nuestras tres áreas más definidas de la Fundación. Estamos siempre detrás de estamos detrás de toda la problemática que hay en esos colectivos, ¿no? Porque nos vamos adaptando, es decir, la juventud, la infancia, pues todas las crisis que existen en ellos ahora, la vulnerabilidad que sufren las familias, la pobreza, la salud mental, etcétera. Hay una serie de temas que van surgiendo en la sociedad y que nosotros estamos atentos a adaptarnos a tratar esos temas, no tanto por nuestros servicios, que tenemos un colegio, un centro infantil, tenemos un centro de día de mayores, tenemos un centro de día de personas sin hogar con enfermedad mental grave, un servicio de comidas a domicilio, pero realmente nos preocupamos por los colectivos, con lo cual podemos ir adaptando nuestros servicios, son instrumentos para adaptarnos a esas necesidades. Así que es la manera más fácil de conocer la caridad, ¿no? Con quién trabajamos, además todos dentro del mismo edificio, que eso le da una riqueza especial, ¿no? Claro. Ahí habrá relaciones intergeneracionales, pero ¿no? Además trabajando juntos en muchas cosas, está muy bien. La verdad es que el que viene a la caridad y lo conoce se queda alucinado, ¿no?, por el tema este. Si yo te pregunto un poquito por los hitos en esa historia, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el momento en el que se consolida? ¿Cuáles fueron un poquito los factores que al final hicieron crecer, ¿no?, como fundación y vertebrar todas estas patas que nos has contado? Quizá lo más importante de la Fundación La Caridad es que nació por iniciativa de un alcalde de Cantini Gamboa. Entonces, quiero decir que es una entidad civil que nace bajo el amparo, ¿no?, de una corporación municipal. Bueno, es que lo he contado muchas veces. Fue nombrado el 8 de mayo alcalde de Zaragoza, 8 de mayo del 1898, y el 14 de julio fundó La Caridad. Es decir, en menos de 2 meses, prácticamente en 2 meses, mejor dicho, ya había fundado La Caridad. Porque había una necesidad de erradicar la mendicidad que había en las calles de Zaragoza, debido a la industrialización, la gente que había venido a los pueblos. Cómo iba, ¿no? ¿Qué hito hizo después? Pues La Caridad, que empezó a dar pues lo típico, asistencialismo puro y duro, que es dar de comer a la gente que estaba necesitada, pasó también a formar a los niños de esas familias. Y ahí nacieron las escuelas de La Caridad, que hasta el día de hoy, pues ahora tenemos un colegio, Cantini Gamboa, que lleva el nombre del fundador, tenemos ese colegio que sigue atendiendo educativamente a personas vulnerables, ¿no? Y no vulnerables, estamos generalizando ahí un poquito una población pues mixta, ¿no?
Y luego ya, con los años, bueno, pues indudablemente pasó la guerra civil, etcétera, con lo cual también sirvió de acogida a enfermos y a personas que estaban... Sirvió un poco de hospital también, ¿no? Yo creo que nuestro edificio ha tenido muchas utilidades a lo largo de este siglo. Pero poco a poco ya fue cambiando la sociedad. ¿Y qué pasa en los años 80? Pues que empieza a haber más mayores. Con lo cual se pone las pilas la Caridad y empieza a trabajar con mayores. En el año 88 por ahí. Y así, pues hasta el día de hoy que tenemos toda esa inclusión y de profesionales además, porque ahora se ha profesionalizado mucho todo lo que es la atención social. Antes era más asistencialismo, ahora ya son profesionales, hay psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, etcétera, son educadores, maestros. Hay un montón de profesionales que ya hacen una labor mucho más profesional y ya no vemos al usuario o a la persona que atendemos, la vemos desde arriba, sino que intentamos verlo en horizontal, o sea, estar al lado de ellos, no por encima de ellos, que es la fórmula, yo creo que es lo que la gente necesita hoy en día y que ya después de lo que hemos pasado en la pandemia todavía más, para combatir esa soledad, sobre todo la soledad que uno siente cuando no sabe cómo salir adelante, ¿no? Entonces también el tener personas al lado que te ayudan y que tienen una profesión, o sea, tienen todo su empeño en ayudar profesionalmente, pues yo creo que eso hace mucho bien a la sociedad. Hablábamos o contabas precisamente cómo se organiza, de qué manera trabajáis. Todo esto entiendo que tendrá una figura, ¿no? Habrá, me decías, ¿no? Antes tenemos unos patronos, quiero decir, entiendo que cada cierto tiempo habrá balances, análisis, bueno, que el director también tendrá que analizar si las nuevas propuestas que lleguen también pueden ser viables o no. Claro, fíjate, después de la pandemia, muchas de las entidades que pasáis por aquí, nos hacéis llegar, pues como las cuestiones son presenciales y digitales, pues os ha llevado, por ejemplo, claro, o sea, ha habido cosas que han cambiado, ¿no? Yo entiendo que todo esto también habrá que consensuarlo, consultarlo, habrá que dar también cifras, ¿no? Todo esto, ¿cómo se organiza? Bueno, indudablemente dentro de una fundación, más hoy en día, porque los requisitos que tenemos también somos colaboradores de la administración pública, de los gobiernos. Tenemos que estar muy al día y tenemos que dar cuentas no solo a nuestro patronato dentro de la fundación, sino también al gobierno, porque estamos recibiendo dinero público y somos colaboradores directos, ¿no? Entonces, tenemos que ir poniéndonos por delante incluso, innovando antes, adaptándonos a estas necesidades nuevas que hay, porque damos una respuesta mucho más rápida a las entidades sociales que los gobiernos, con lo cual nos necesitan en este sentido, ¿eh? Con lo cual, bueno, además ellos lo reconocen. Quiero decir que es que se reconoce las entidades. Si estáis conocen mucho la realidad. Claro. Nosotros conocemos la realidad de cerca porque estamos todo el día tratando a las personas. Entonces tenemos una capacidad de reacción mucho más rápida. Claro que sí, que estamos viendo necesidades nuevas. Yo lo repito y lo repetiré en todos los medios, que la salud mental es la gran pandemia del siglo XXI. Porque después ya estábamos un poco mal, pero después de la pandemia se han creado unas situaciones pues de nerviosismo en las personas, de soledad, de incertidumbre, las crisis que estamos viviendo. Todo esto deja mermada a las personas. Entonces, estamos notando todos, ¿no?, que hay más necesidad de acompañamiento, sobre todo de tener a alguien a tu lado, ¿no? Entonces, nosotros vamos adaptando tanto con la infancia como con las personas mayores como con las personas sin hogar. Nos vamos adaptando y vamos por delante y llamando la atención incluso a los gobiernos. Es decir, cuidado, que está pasando esto, dando avisos. Por ejemplo, el tema del suicidio en los jóvenes. Vamos dando avisos, no solo desde la caridad, hablo del tercer sector social, que somos un montón de entidades y que trabajamos en red. Vamos dando avisos a los gobiernos para que se pongan las pilas. El tema de salud mental que he comentado, hay que poner más medios, porque claro, los responsables son los gobiernos de las personas, no nosotros somos instrumentos. Con lo cual, claro que estamos dando cuentas y con el patronato, pues tenemos un patronato muy, muy potente, porque la caridad siempre ha estado representada por las grandes entidades de Zaragoza, ¿no? Empezando por el ayuntamiento, que está el alcalde y 2 concejales en el patronato, está también el arzobispado, está Cáritas, están comisiones sobre la UGT, está COE, que escuchaba a Jesús Arnau hace un momento, que también es patrono de la caridad, igual que CEPIME, etcétera, ¿no? Y la Cámara de Comercio. Está las fuerzas vivas de Zaragoza, pero indudablemente la responsabilidad recae en nosotros, en la dirección y su equipo, de llevar a cabo toda la labor que hace la caridad. Me decías, por volver un poquito al tema, aunque has dejado, meridamente claro, ¿no?, cómo se compone todo esto. Te sabes muy bien, todo, evidentemente, como buen director. Pero decías, ponéis el foco este 2023 en ese 125 aniversario, habéis empezado por todo lo alto. ¿Puedes avanzarnos alguna actividad más de este año? Sí, bueno, en principio, poco a poco. Sí, os cuento rápidamente. Ya te digo que vas a pasar por aquí todo el año, ¿eh? Sí, bueno, os lo agradezco muchísimo, pero os cuento un poco que dijéramos el pistoletazo fuerte de salida. Sí.
Pues vamos a tener, mira, pues queremos que por cada área que trabajamos tener algún evento más intelectual, ¿vale? De tipo más intelectual, como puede ser, por ejemplo, el día, si no recuerdo mal, el 13 de marzo vamos a tener en el espacio, perdón, ¿cómo se llama? El patio de la Infanta de Ibercaja va a haber una mesa de debate, una mesa redonda, hablando precisamente de las estrategias de la educación, ¿no? Para combatir la pobreza, ¿no? En los niños la educación es fundamental para poder sacar de la pobreza que heredan de sus padres, tener recursos y habilidades para salir adelante, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es algo que ya tenemos fecha. Luego, a finales de abril, va a haber una exposición en la calle, de estas que se ponen ahí en el Paseo Independencia, una exposición en la calle durante un mes, donde veremos fotos, sobre todo, de sentimientos, de emociones que hay dentro de la caridad, ¿no? Una exposición más bien fotográfica, histórica, pero fotográfica, donde sobre todo queremos transmitir eso, las emociones que, pues, de todos esos problemas que existen, ¿no? De un mayor atendido, en la soledad, etcétera. Es una exposición bonita, yo creo, una fotógrafa además de renombre, con lo cual ya os contaremos, de todos modos. Y luego, bueno, pues también tendremos, ya tirando al último trimestre, tendremos nuestro desfile infantil que hacemos todos los años, tendremos también alguna actividad tipo de mayores, también pública, pues de manera de transmitir nuestro conocimiento y nuestra experiencia, y lo mismo en el tema de salud mental, queremos hacer también algo muy especial. Luego ya habrá cosas más internas, por ejemplo el Día del Fundador, ¿no? El día 8 de mayo, que fue el día que nombraron a Cantini Gamboa alcalde de Zaragoza, pues también será el día festivo dentro de nuestra fundación. Bueno, pues vamos a ir contando poco a poco cuando vayan llegando también esas fechas, sí. este aniversario, 125 años. ¿A quién hay que darle las gracias? Pues mira, yo fundamentalmente a todas las personas que han trabajado dentro de la caridad. Miles, yo ya diría casi que miles no, pero cientos de personas que han trabajado en la caridad. Llevo 32 años trabajando en la caridad y han pasado muchísima gente. Hoy en día hemos llegado a lo máximo de número de trabajadores, ¿no? 108. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que han creado un sitio mágico en la caridad. Por su vocación, por su dedicación. Durante muchísimos años estuvieron colaborando dentro de la caridad las hijas de la caridad. 90 y tantos años estuvieron, como estaban en muchísimos sitios de Zaragoza, ¿no? Estaban en los hospitales, estaban en la Casa Amparo, etcétera, en muchos sitios. Y la verdad es que aportaron un carisma especial, ¿no? A la caridad, y le dieron pues lo que es hoy, ¿no? Pues cumplir esa misión, ¿no? Por la que se fundó la caridad, de atender a las personas. Ha cambiado mucho todo, ¿no? Pero seguimos teniendo ese espíritu dentro de nosotros, ¿no? De atención, de preocupación por los demás y sobre todo de acompañamiento. Para mí es la palabra básica. Entonces hay que agradecer a las hijas de la caridad toda la labor que hicieron por nuestra entidad, y que ya siguen haciendo, ¿no? Y que tenemos una relación magnífica además con ellas. Entonces, bueno, pues yo creo que los trabajadores son los verdaderos protagonistas de estos 125 años, e indudablemente todas las personas que han sido atendidas en la caridad, que muchos vienen con 90 años, con 80, a recordar sus tiempos dentro de la caridad, que algunos incluso vivían dentro de la caridad. Qué bonito todo esto. Sí. La verdad es que, bueno, pues son los 125 años que tiene esta fundación, y que al final ha venido para esto, ¿no? Para ayudar, como bien decías. Me ha llamado la atención que decías, caridad también se vincula al amor, pero bueno, al final ayudar también es, ¿no? Es amor. O sea, sí, pero poniéndole amor es como meter una vitamina extra. Una vitamina extra. Gracias, a ti, director, Nuria, por tu tiempo con nosotros en esta casa, para la televisión, para la radio, que es un placer. Enhorabuena. Igualmente. 125 años de la Fundación La Caridad, que las hemos contado, los hitos, la historia, cómo se compone, qué es un poquito lo que hacen en el día a día, ¿no? Y por qué merecen este reconocimiento, lo acabamos de contar aquí, en este Grupo Antena Aragón.